Capítulo 19. Tras haber hablado con su madre, que se encontraba en San Diego, Tessa Luckland se sentó en su cama del motel y miró un documental en la cadena PBS. En voz alta censuró el trabajo de cámara, la composición de planos, la iluminación, los fallos de edición y el guión narrativo, hasta que de pronto cayó en la cuenta de la estupidez de hablar consigo misma. Luego parodió a varios críticos cinematográficos de televisión, a quienes imitó comentando el documental en diversos estilos, lo cual resultó divertido, pues los expertos de televisión eran pomposos de una u otra forma, salvo Roger Ebert. Sin embargo, aparte de distraerse, Tessa hablaba a solas, cosa que resultaba demasiado excéntrica para una inconformista que había llegado a los 33 años sin haber tenido nunca un empleo de 9 a 5. Visitar el lugar del suicidio de su hermana la había puesto nerviosa. Estaba buscando una válvula de escape debido a su triste peregrinaje, pero algunas veces, en determinadas circunstancias, el optimismo desmedido de los Luckland era inapropiado. Apagó la televisión y cogió la cubierta de plástico. Dejó la puerta entreabierta y con algunas monedas se encaminó hacia el fondo del segundo piso, hacia la máquina que facilitaba cubitos de hielo y refrescos. Tessa siempre se había sentido orgullosa de esquivar el horario de 9 a 5. En realidad era un orgullo absurdo, ya que muy a menudo trabajaba 12 y 14 horas en lugar de 8 y era un jefe mucho más exigente que cualquiera a quien hubiera tenido que soportar en un trabajo rutinario. Sus ingresos no eran tampoco para saltar de alegría. Hubiera disfrutado de unos pocos años de abundancia en los que no hubiera dejado de ganar dinero de haberlo querido, pero eran superados por años en los que obtenía lo justo para subsistir. Haciendo un promedio de sus ingresos durante los 12 años siguientes a la finalización de sus estudios en la escuela de cine, sus ingresos anuales estaban alrededor de los $21.000, aunque esa cifra sugería un reajuste drástico de no tener pronto otro año en alza. Pese a no ser rica, aunque la filmación de documentales por libre no ofrecía seguridad, se sentía una triunfadora, y no solo porque su trabajo hubiera sido bien recibido por la crítica, ni por la bendición que suponía el optimismo de los Luckland. Se tenía por una elegida al haber sido capaz de resistirse a las normas establecidas y haber podido ser dueña de su destino. Al fondo del largo pasillo empujó una puerta de incendios y se detuvo en el descansillo, donde al pie de una escalera estaba situada la máquina de cubitos y refrescos, bien provista de Coca-Cola, cerveza sin alcohol, Orange Crush y 7-Up. La máquina vibraba ligeramente, pero el suministrador de cubitos estaba estropeado y vacío. Debería llenar la cubitera con el aparato de la otra planta. Bajó la escalera y sus pisadas hacían eco en las paredes de cemento. El sonido era tan sordo y frío como si se encontrara dentro de una pirámide u otra construcción antigua solo acompañada por los espíritus. Al pie de la escalera no encontró ninguna máquina, sino una señal en la pared que indicaba que los refrescos de la planta baja se encontraban en el ala norte del motel. Cuando consiguiera el hielo y la Coca-Cola, ya habría quemado las calorías suficientes como para optar una Coca normal en lugar de una light. Al poner la mano sobre el tirador de la puerta de incendios que conducía al pasillo del piso inferior, le pareció oír que se abría la puerta de la escalera superior. Era la primera señal desde que se había instalado en el motel de que no era la única cliente. El lugar tenía un aire de abandono. Cruzó la puerta de incendios y vio que el otro pasillo estaba alfombrado con ese horrible color naranja del vestíbulo superior. El decorador tenía predilección por los colores chillones.
Hubiera preferido ser una cineasta de más éxito, aunque solo fuera porque habría podido permitirse alojamientos que no agredieran los sentidos. Por supuesto, aquel era el único motel de Moonlight Cove, así que ni el dinero la hubiera salvado de aquella visión naranja que daba a la vista. Al llegar al final del pasillo, abrió otra puerta de incendios y se encontró en el rellano de la otra escalera. La vista de color gris del cemento era tranquilizadora y agradable. Allí, el suministrador de cubitos funcionaba. Abrió la tapa, colocó la cubitera y la llenó. Luego la dejó encima de la máquina y al cerrar la tapa oyó que la puerta de la escalera se abría con un leve chirrido. Accionó el distribuidor de refresco para conseguir una coca, esperando que alguien bajara del otro piso. Al dejar caer la moneda en la ranura, se dio cuenta de que la puerta se había abierto con un movimiento furtivo, como si la persona supiera que chirriaba y procurara evitar el ruido. Con el dedo sobre el botón de Coca-Cola Light, Tessa aguzó el oído. Nada. Se sentía igual que antes en la playa, cuando había escuchado el extraño y lejano grito. Ahora, como entonces, se le puso la piel de gallina. Tenía la descabellada idea de que había alguien en el rellano superior y que mantenía la puerta abierta, esperando a que ella pulsara el botón de la máquina para que el ruido de la lata cayendo amortiguara los chirridos. Muchas mujeres modernas, conscientes de la necesidad de ser fuertes en un mundo duro, se hubieran sentido avergonzadas de tales aprensiones y habrían apartado el escalofrío intuitivo. Pero Tessa se conocía bien. No era proclive a la histeria ni a la paranoia, así que no se preguntó ni por un momento si la muerte de Janis la había hipersensibilizado, ni dudó de su impresión de una presencia hostil en el rellano. Había 3 puertas que conducían al pie de aquella escalera. La primera en la pared sur, a través de la cual ella había llegado y por la que podía volver al pasillo de la planta. La segunda se encontraba en la pared oeste, que conducía a la parte trasera del motel, donde un estrecho pasadizo separaba el edificio del acantilado, y la tercera se hallaba en la pared este, y a través de ella se llegaba al aparcamiento del motel. En lugar de apretar el botón de la máquina, dejó también la cubitera y se dirigió con rapidez y sin hacer ruido a la puerta sur y la abrió. Divisó un movimiento al final del vestíbulo. Alguien se había escabullido por la otra escalera de incendios. No le había visto, solo su sombra, ya que no estaba en el pasillo color naranja, sino en el umbral, en situación de desaparecer de la vista en un instante. La puerta se cerró por inercia. Al menos 2 hombres, suponía que eran hombres y no mujeres, la habían estado espiando. Sobre su cabeza, en el hueco de la escalera, los goznes, sin desengrasar de aquella puerta, producían un chirrido apenas audible. El otro hombre se había cansado de esperar a que ella provocara el ruido de la máquina. No podía salir al pasillo. Quedaría atrapada entre ellos. Si bien podía gritar con la esperanza de llamar la atención de otros huéspedes y ahuyentar a los hombres, vaciló, pues temía que el motel estuviera tan desierto como parecía. Sus gritos podrían no atraer ayuda y si advertir a los espías de que ella se había percibido de su presencia y ya no tenían que ser cautelosos. Alguien bajaba con rapidez los escalones. Tessa se alejó del pasillo, cruzó la puerta este y salió a la brumosa noche por la pared lateral del edificio, hasta llegar al aparcamiento, al otro lado del cual se encontraba Cypress Lane. Jadeando, entró en la recepción de Cobb Lodge que era contigua a la cafetería. La recepción estaba desierta, el quicio parecía bañado por las luces rosas y amarillas del neón, y el hombre que se encontraba detrás del mostrador era el mismo que le había escrito hace horas. Era alto y algo rollizo, rondaba los 50 e iba bien afeitado y aseado, aunque modestamente vestido, con pantalones de pana y una camisa de franela verde y roja.
Dejó una revista bajo el volumen de la música country de la radio, se levantó del sillón giratorio y acudió al mostrador. Frunció el ceño cuando ella le explicó con demasiada precipitación lo ocurrido. «Bueno, esto no es una gran ciudad, señora», dijo cuando ella hubo terminado. «Moonlight Cove es un lugar tranquilo. Aquí no tiene que preocuparse por ese tipo de cosas». «Pero ha ocurrido», insistió, mirando nerviosa la niebla que oscurecía la puerta y la ventana del local. «Estoy seguro de que ha visto y escuchado a alguien, pero lo habrá interpretado mal. Tenemos otro par de huéspedes. Es probable que fueran en busca de refrescos o hielo, igual que usted». Tenía un aspecto cálido y paternal cuando sonreía. «Es posible que este lugar parezca fantasmal cuando no hay muchos huéspedes. Escuche, señor King, Gordon King. Escuche, señor King. No ha sido nada de eso». Se sentía como una fémina asustadiza y tontuela, aunque sabía que no lo era. «No confundo a huéspedes inocentes con rateros y violadores. No soy una histérica y esos tipos no tenían buenas intenciones». «De acuerdo. Creo que se equivoca, pero echemos un vistazo». King abrió la portezuela del mostrador. «¿Va a ir así?», preguntó ella. «¿Cómo? ¿Desarmado?». El hombre volvió a sonreír. Como antes, se sintió ridícula. «Señora, en 25 años de encargado de hotel no he encontrado a un solo huésped al que no pudiera controlar». Pese a que el tono protector y de suficiencia de King la enfurecía, Tessa no discutió con él y se limitó a seguirle hasta el fondo del edificio. Era un hombre corpulento y ella frágil, por lo que tuvo la impresión de ser una niña acompañada a su habitación por un padre dispuesto a demostrarle que no había ningún monstruo escondido debajo de la cama o dentro del armario. El hombre abrió la puerta metálica por la que ella había escapado y ambos entraron. No había nadie. La máquina de refrescos emitía zumbidos y la cubitera seguía donde ella la había dejado. King recorrió el espacio hasta la puerta que conducía al vestíbulo de la planta y la abrió. «Nadie», dijo, indicando el pasillo vacío. Abrió también la puerta de la pared oeste y miró de derecha a izquierda. Hizo un ademán a Tessa para que se acercara y echara un vistazo. Ella vio un pasaje de servicio paralelo a la parte posterior del motel, entre el edificio y el borde del acantilado, iluminado en cada extremo por una farola. Desierto. «Usted ha dicho que ya había puesto el dinero, pero que no había recogido el refresco», comentó King al cerrar la puerta. «Exacto. ¿Qué quería?». «Bueno, Coca-Cola Light». El hombre se acercó a la máquina, pulsó el botón correspondiente y una lata rodó hasta la abertura. King se la entregó y le indicó la cubitera. «No se olvide del hielo». Con el refresco, el hielo, rubor en las mejillas y rabia en su interior, Tessa le siguió hasta la escalera norte. Tampoco había nadie. Las bisagras oxidadas de la puerta superior chirriaron cuando entraron en el pasillo de la primera planta. La puerta de su habitación estaba entreabierta, tal como ella la había dejado. Vaciló antes de entrar. «Vamos a echar una ojeada», dijo King. La pequeña habitación, el armario y el baño estaban vacíos. «¿Se siente mejor?», preguntó el hombre. «No eran imaginaciones mías». «Estoy seguro de que no», dijo con tono protector. Cuando King volvió al pasillo, Tessa insistió. «Estaban aquí y eran de verdad, pero supongo que habrán huido. Es probable que hayan escapado al darse cuenta de que les había visto e iba en busca de ayuda». «Bueno, pues ya está», contestó él. «Ahora está a salvo. Si se han marchado es como si nunca hubieran existido». Tessa necesitó toda su paciencia para no decir nada más que gracias, mientras cerraba la puerta. Había una cerradura de botón, la pulsó. Encima un pasador, lo corrió, y debajo una cadena de seguridad, que también utilizó. Se dirigió a la ventana para asegurarse de que pudiera abrirse con facilidad. La mitad se deslizó hacia la izquierda cuando presionó un pestillo y tiró, pero desde fuera no podría ser accionado.
a menos que rompieran el cristal. Además, estaba en el primer piso y un intruso necesitaría una escalera. Durante unos minutos se sentó en la cama, escuchando ruidos distantes. Ahora cualquier sonido parecía extraño y amenazador. Pensó qué relación tendría, si es que la había, su inquietante experiencia con la muerte de Janis, ocurrida más de 3 semanas atrás. Capítulo número 20. Al cabo de un par de horas, en la tubería debajo del prado, Chrissy Foster empezó a sentir claustrofobia. Había estado encerrada durante mucho más tiempo en la despensa, donde disponía de más espacio, pero aquella sepultura de cemento era mucho peor. Tal vez empezara a sentirse enjaulada y con sensación de ahogo debido al efecto acumulativo de pasar todo el día y gran parte de la noche en espacios reducidos. Procedente de la lejana autopista donde se iniciaba el sistema de drenaje, el rugido de los camiones producía eco en el túnel y la hacían imaginar dragones enfurecidos. Con las manos se tapó los oídos. Algunas veces transcurría un rato entre el paso de un camión y de otro, pero otras circulaban en cadena de 6, 8 o 12 y los continuos retumbos eran opresivos y enloquecedores. O tal vez su deseo de salir del túnel tuviera algo que ver con que estuviera bajo tierra. Tendida en la oscuridad, oyendo los camiones, buscando entre los silencios intermitentes el regreso de sus padres y Tucker, Chrissy empezó a tener la sensación de que se hallaba en un ataúd de cemento, víctima de un entierro prematuro. Leyó en voz alta el libro imaginario de sus aventuras. La pequeña Chrissy sabía que el túnel estaba a punto de derrumbarse y llenarse de tierra, a punto de aplastarla, como si fuera una sabandija, y de atraparla para siempre. Estaba convencida de que tenía que quedarse donde estaba, tal vez rastrear en el prado y los bosques, por lo que estaría más segura dentro que fuera del túnel. Pero estaba maldecida por una imaginación desbordante. Pese a ser sin duda la única ocupante del pasadizo negro, veía compañía indeseable de la más variada gama: reptiles, arañas, cucarachas, ratas, manadas de murciélagos. Empezó a preguntarse si años atrás un niño habría entrado en las conducciones para jugar y perdido entre la maraña de ramales. Habría muerto allí sin que lo encontraran. Su alma, por supuesto, andaría errante, ya que la muerte había sido injustamente prematura y no había tenido lugar un funeral para liberar su espíritu. Ahora que el fantasma, conocedor de su presencia, infundiría vida a los restos del esqueleto, arrastrando el cadáver descompuesto y momificado hasta ella. Chrissy tenía 11 años y era sensata, por lo que no dejaba de repetirse que los fantasmas no existían, pero al pensar en sus padres y Tucker, que parecían ahora una especie de lobos, y cuando los camiones transitaban, tenía miedo de taparse los oídos, temiendo que el niño muerto aprovechara aquel ruido para acercarse más y más. Era preciso salir de allí.